Los turboglifos o flood marks son estructuras predepositacionales causadas por erosión en corrientes turbulentas. Se identifican fácilmente por su forma, que vistos en planta son triangulares y alargados, mientras que en sección son asimétricos, con una parte profunda en un extremo y aplanándose hacia el extremo en dirección de la corriente. Varían en tamaño desde milímetros a decenas de centímetros. Se forman primordialmente por corrientes turbidíticas, tal como se ilustra en la imagen, en las que algún agente detona el desplazamiento en masa de sedimentos de la plataforma a través del talud, donde los sedimentos se mezclan con el agua formando remolinos y causando la erosión característica que permite la formación de los flood marks. Estas estructuras son muy importantes, ya que son indicadores muy confiables de polaridad y de dirección y sentido de las paleocorrientes, recordando que la parte redondeada y profunda apunta contra corriente y que se abre y extiende en sentido de la corriente. Las marcas de herradura, o también denominadas crescent marks, son estructuras sedimentarias predepositacionales que se originan por la erosión de una corriente sobre fondos arcillosos, cuando existe un objeto sobre estos fondos que hace de obstáculo al paso de la corriente. Dicho objeto puede ser un canto rodado, un fósil, restos orgánicos o cualquier otro objeto que impida el paso normal de la corriente. La erosión abre un surco previo al obstáculo, que le rodea por la parte de donde proviene la corriente, atenuándose progresivamente hacia el otro lado del objeto, adquiriendo así la forma de herradura que caracteriza a esta estructura. Los sedimentos se acumulan agua abajo en la zona interna de la depresión, conocida como zona rápida de depósito, mientras que la zona lenta de depósito se localiza detrás del objeto, producto de los cambios locales en las condiciones hidráulicas de la corriente. Cuando la depresión producida es cubierta, generalmente por arena, esta queda fosilizada como un molde en la base del estrato superior y se denominan crescent karst. Si por el contrario se conservan solo la marca en el techo del estrato, sí se denominan crescent marks. Esta estructura sirve para determinar la dirección y sentido de las paleocorrientes, así como para indicar la polaridad de los estratos. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación de las estructuras sedimentarias producidas por una corriente. Las marcas de corriente pueden ser marca de erosión de la corriente y marcas labradas por un objeto. En este caso solamente vamos a hablar sobre las marcas labradas por un objeto que se le conoce como los tool marks. Ellas se dividen tanto por marcas continuas como discontinuas. Las continuas son los growth marks y los shear marks, y las discontinuas son los break marks y los bone marks. Ahora bien, ¿cómo se originan, cómo se producen estas marcas por objeto? O sea, los tool marks, bueno, ellos se producen por objetos sobre la superficie sedimentaria al pasar una corriente alrededor de ellas, o también se puede definir como el arrastre o el impacto de partículas producidas sobre un fondo arcilloso, sin tener en cuenta el tamaño de estas partículas. Originan surcos de distintas morfologías. Estos surcos son más o menos alargados según se trate el arrastre de ese objeto. Ahora vamos a definir cuáles son las marcas continuas. ¿Cuáles son? ¿Ves? Vamos a ver. Los growth marks. ¿Qué son ellas? Si vemos en la imagen, se ve que tiene una forma alargada, ¿verdad? Y estriadas en dirección longitudinal. Ahora, ¿cómo se forman ellas? Se originan por el arrastre de un objeto compacto sobre la superficie de una capa de lutita no consolidada. Casi siempre se encuentra solamente en moldes de estas estructuras, y en ciertas capas pueden llenarse de estructuras de este tipo, que son muy reducidas, y se acostumbra a decirle que son estriaciones. Ellas también nos sirven para determinar la polaridad de una capa y la dirección de la paleocorriente.
Solamente en los casos en que se conserve el objeto que me originó los surcos, se puede determinar el sentido de la corriente. Son muy frecuentes en series turbidíticas, aunque no pueden hallarse en cualquier capa que ha sido transportada mediante una corriente tractiva, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que definir quiénes son los shear marks. Bueno, ellos corresponden al molde de una serie alineada de surco en punta de flecha. Estas puntas me dirigen en el sentido de la corriente, que en conjunto se asemeja a las espinas de pez. Vemos que en la imagen se asemejan claramente que son espinas de pez, que también se le dicen punta de flecha. Ok. Ellas se originan por el arrastre de un objeto sobre un fondo lutítico poco consolidado. También debemos acotar que según sea la plasticidad del material del fondo se pueden formar los groove marks o los Prod y bounce marks son estructuras discontinuas labradas por objetos que impactan y posteriormente rebotan al arrastrarse sobre un fondo de grano fino, generalmente lutítico. Ambos son criterios de polaridad. Las prod marks son marcas asimétricas en las que el objeto puede quedar clavado en el fondo arcilloso, conservándose su contramolde. Estas estructuras indican dirección y sentido de la corriente. Las bounce marks son relativamente simétricas. En ellas, el objeto que es arrastrado rebota sobre la superficie arcillosa, sin quedar clavado, por lo que el objeto no se conserva. Este permite conocer solo la dirección de la corriente, mas no su sentido.